Abrimos un nuevo Te Damos Ideas y en esta ocasión nuestro programa está dedicado al mundo del campo, a nuestros profesionales, agricultores y ganaderos. Nosotros nos dedicamos a hacer semilla certificada que los organismos públicos, la Junta de Castilla y León se encarga de controlar y regular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cumplir los parámetros y las especificaciones técnicas del reglamento que regula este producto. Entonces, ¿qué supone? ¿Cuáles son esas especificaciones técnicas, ¿no? Pues principalmente el origen, documentar de dónde viene, la trazabilidad, homogeneidad del producto, pureza varietal y específica, germinación, que toda la semilla que vendemos que germine. Los agricultores y los ganaderos lo que producen son alimentos y esos alimentos tienen que llegar con la mayor seguridad a todo aquel, o sea, con la mayor seguridad y siendo los mejores productos de cara al consumidor. Entonces, bueno, pues es un sector que tiene muchas trabas o tiene mucha normativa. Entonces, bueno, pues desde aquí como está claro que hay técnicos profesionales en toda materia que rodea a la agricultura y la ganadería para poder tramitar, pues bueno, desde la propia PAZ, donde somos especialistas, pero no solo la PAZ, sino todo aquello que rodea al final al sector. Son todo maderas tratadas con un tratamiento especial que se llama un proceso Vettel, con un producto que se llama Tanalit, garantías por 15 años. En nuestras maderas, digamos, modelo premium, luego tenemos otras maderas un poco más baratos, exactamente con el mismo tratamiento. La única diferencia es que dependiendo del fabricante, pues te dan garantías a más o menos plazo. Pero vamos, tenemos garantías hasta 15 años en maderas, tenemos mallas. El recubrimiento habitual es el galvanizado. Nosotros en nuestras mallas, en ganaderas sobre todo, utilizamos triples galvanizados. Quiere decirse que es prácticamente el paso justo anterior al acero inoxidable. Nos hemos acercado hasta Grijota, hasta la planta que Agrotecnipec tiene en este municipio, una planta dedicada principalmente al mundo de la semilla, una semilla que comercializan bajo la marca de Sepal. Detalles que nos va a acercar más en profundidad Daniel Cuesta. Lo primero de todo, muy buenas, Daniel. Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal? Encantados de estar aquí, porque además el tiempo nos permite de momento aguantar aquí fuera, para que la gente se haga una idea un poco general de lo que hacen aquí, porque Tecnipec, digámoslo así, es una marca ya muy conocida en Palencia, pero tiene diferentes divisiones y esta es quizá una de las más avanzadas tecnológicamente. Pues bueno, lo que hacemos aquí en este centro de fabricación es producir la semilla certificada. Al final lo que vemos todos en el campo que van los agricultores a sembrar los cereales, pues eso, parte de ello se produce aquí. Aquí lo que hacemos es semilla de cereales, principalmente trigo, cebada, avena y triticale, y leguminosas, como son guisantes y bezas principalmente. Claro, al final lo que buscan los agricultores obviamente es que se invierten en semilla, que sea una semilla de calidad, bien seleccionada, es decir, que al final si compramos un saco de semillas, el saco entero sean semillas, en definitiva, una apuesta por la calidad que requiere una maquinaria también muy avanzada. Sí, lo primero que hay que decir es que al final toda esa calidad que tú te refieres bien, aquí en Castilla y León está regulado por el sistema de certificación. Nosotros nos dedicamos a hacer semilla certificada que los organismos públicos, la Junta de Castilla y León se encarga de controlar y regular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cumplir los parámetros y las especificaciones técnicas del reglamento que regula este producto. Entonces, ¿qué supone? ¿Cuáles son esas especificaciones técnicas, ¿no? Pues principalmente el origen, documentar de dónde viene, la trazabilidad, homogeneidad del producto, pureza varietal y específica,
germinación, que toda la semilla que vendemos que germine, que pueda nacer y producir, humedad, una humedad controlada, ausencia de malas hierbas y una sanidad. Eso es un poco los parámetros que nos controlan y que nos regulan. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el agricultor, ¿no?, al utilizar este tipo de semillas? Pues al final podemos decir que son 4 ventajas las que obtiene. La primera y quizás más importante es un ahorro. ¿Un ahorro por qué? Porque vamos a necesitar menos dosis de semilla, menos dosis de siembra por hectárea, porque sabemos que toda la semilla que sembramos es viable. Por un lado, ese ahorro. Por otro lado, hay otro ahorro porque el agricultor va a necesitar menos tiempo en la preparación de su propia semilla. Hay otras ventajas, como puede ser el rendimiento, porque con esto nos aseguramos una mejora y una producción óptima de nuestra cosecha, ¿no? Una calidad es otra ventaja, porque así los organismos lo regulan y lo confirman, ¿no? Si no, no se certifica. Y por último, que también es importante, una constante renovación de variedades, que año a año se van desarrollando nuevas variedades de cereales que poco a poco son más productivas. Entonces todo ello hace que o bien en ahorro o bien en mayor producción el agricultor sale beneficiado. Claro, porque además en el caso de los agricultores tienen que mirar con lupa desde el precio de la semilla hasta el de los fertilizantes, en todo el proceso el agricultor tiene que ir arañando, no digo céntimos, sino más incluso, ¿no? Al final esta garantía es, como comenta, es como una especie de seguridad, ¿no?, que da total al agricultor, pero para conseguir llegar hasta ese producto final ofertado con todas esas ventajas hay que seguir una serie de procesos, ¿no? A lo largo de la planta hay que seguir una serie de pasos, como digo, para acabar ofreciendo ese buen producto. Correcto, al final son unos cuantos pasos que duran un año en hacer semilla, porque el proceso comienza ahora, pero no comienza en la planta, comienza en el campo. El proceso comienza ahora cuando los agricultores colaboradores, que son los multiplicadores, siembran la semilla que nosotros les proporcionamos, una semilla, denominémosla base, y que llegado el verano cosecharán y nos traerán aquí. Entonces ese es el comienzo. Y es muy importante también esa labor de los agricultores, el control que hacemos nosotros con ellos para asegurar desde la cosecha que se hagan buenas condiciones, intentar que las parcelas estén lo más ausentes posibles de malas hierbas, y evitar contaminaciones. El primer trabajo de selección importante se hace en el campo. Después, una vez que se cosecha, se trae aquí a fábrica, aquí se clasifica, se toman muestras y se clasifica cada partida, se almacena para posteriormente introducir en fábrica, que ese sería el segundo proceso. Es tan importante el proceso de fábrica como el de campo, pero aquí se termina de dar ese remate, esa perfección de esa semilla. Y aquí pues pasa por varias etapas, que si queréis os explicamos rápidamente. Al final son 5 o 6 etapas donde, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues separar el grano que es válido, que es semilla, que germina y que nos vale, de lo que no es ese grano viable, o porque son elementos extraños como puede ser tierra, pueden ser piedras que vienen del campo, pueden ser malas hierbas que vienen del campo, las tenemos que separar, e incluso los propios granos del cultivo, pero que son pequeños, mermados o deformes y no nos valen. Claro, porque al final es verdad que se pone mucha atención en el primer paso, como comentaba, pero obviamente esto es un trabajo de mucha envergadura, mucho cultivo, a lo mejor muchas veces de mucho tamaño, no se puede estar ahí al quite de tanto detalle. Para eso está precisamente el proceso ya en fábrica y sobre todo la maquinaria especializada para ello, ¿no? Claro, eso es. Ya desde antiguamente se ha venido seleccionando el grano y poco a poco, año a año, pues las empresas nos vamos un poco modernizando en equipos de limpieza, y cada vez el grano pues conseguimos que sea ya casi un 100% viable del grano que nosotros queremos sembrar, con ausencia de todo tipo de cosas. Entonces eso se consigue ir añadiendo maquinaria. Entonces aquí, para que os hagáis una idea, el proceso comienza en la piquera, que es esta que tengo aquí detrás. Como veis es un dispositivo con una cúpula. Eso es para tenemos una primera
ahorro no ahorro, sino evitar contaminación de polvo. Entonces, tanto para las personas que trabajan aquí como para las máquinas es bueno que haya un ambiente, y como puedes ver, un ambiente libre de polvo. Entonces, bueno, eso ya os lo comentaré, pero toda la fábrica tiene sistemas de absorción de polvo para evitar eso. Bueno, el producto se descarga aquí, el producto que vamos a clasificar, y pasa por varias etapas, como os he comentado. Una primera etapa sería una desbarbadora, se llama, que es donde eliminamos, y por ello le da su nombre, le eliminamos las barbas que pueda llevar el trigo, perdón, la cebada, o las glumas, que se llaman así, del trigo. Es un cilindro que dentro tiene un eje giratorio con un elemento de choque que hace que roce el grano y elimina estos elementos. La segunda etapa es una la llamamos prelimpia o limpiadora, ¿no? Y ahí se hacen dos procesos. Uno que sería el aventado. El aventado es lo que habéis visto, igual yo veía a mis abuelos hacer en la era del pueblo, cuando había aire, lanzar el grano al aire y los objetos más livianos se les llevaba y los más pesados caían. Pues eso es lo que hace esta máquina, ya con un sistema más moderno. Hace circular aire en una dirección y el producto cae en otra, y separa los elementos más livianos. Y también esta máquina separa los elementos más gruesos, que el grano que queremos, y más finos. Lo hace con unas cribas, que están cribas rotativas inclinadas, que tienen unos agujeros de un tamaño u otro y de una forma u otra, en función de qué producto estemos utilizando. Entonces, dependiendo de qué producto sea, trigo, cebada, avena, tenemos que utilizar una configuración de cribas u otra. Entonces ya hemos hecho una primera separación de objetos más gruesos y más finos, ¿vale? La siguiente etapa, que sería la tercera, sería una batería de triarbejones, que aquí lo que hacemos es separar los objetos que sean de longitudes distintas al grano que nosotros queremos. Entonces se trata de un dispositivo que es un eje giratorio, un rodillo giratorio que tiene una especie de agujeros, orificios donde se mete el grano que a nosotros nos interesa, y el que es más largo no cabe ahí. Entonces, por ese sistema, explicado así básicamente, se separa el más largo o el más corto del grano objeto que queremos nosotros. Bueno, siguiente paso dentro de la cadena para conseguir ese buen producto del que hablábamos, Daniel. La cuarta etapa sería la mesa densimétrica. ¿Y qué vamos a hacer con esta etapa? Separar los granos de la semilla buena de la semilla mala por su densidad o peso específico, también llamado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo funciona esta máquina? Se trata de una mesa que tiene una superficie perforada para permitir el paso de aire desde abajo por ella, y lo que hace es que el producto más denso se pega a esa mesa y va ascendiendo por medio de la vibración en contra de la inclinación que tiene la propia mesa, por efecto de la oscilación de la vibración. Sin embargo, eso para los productos más densos, ¿no? Para los productos menos densos, el aire que viene desde abajo les mantiene en un lecho fluido que van cayendo por la pendiente hacia abajo. Entonces, de esa manera sencilla vamos separando la semilla, que es la que queremos, que es la que más pesa, de los elementos que son menos densos y que queremos separar. Claro, todo en aras, lo que decíamos, de conseguir esa buena semilla con ese mínimo de calidad que buscan y que siga el proceso, en definitiva, ¿no? Eso es. Y ya el último proceso, la última etapa de clasificación, ya es la novedad de este año, que ha sido la selección óptica. Una máquina de selección por color, llamada comúnmente, ¿no? ¿Cómo trabaja esta máquina? Pues mira, esta máquina, primero, se llena la tolva de alimentación, que descarga sobre unos canales llamamos de lanzamiento, de deslizamiento, y ya, una vez que están por esos canales, hay unas cámaras tricromáticas llamadas de tipo RGB, que lo que hacen es analizar, hacer una visión de grano a grano, qué color tiene, qué brillo tiene, qué reflectividad tiene, incluso qué forma tiene. Y mediante un software que analiza y dice este grano es bueno, este grano es malo, con los parámetros que nosotros le hemos dicho, pues rechaza o da por bueno ese grano. ¿Cómo hace ese rechazo? Muy fácil. El producto cae por esas rampas que digo que caen de deslizamiento,
y el producto que le considera conforme le deja caer por caída libre. Sin embargo, el producto que no tiene los parámetros que nosotros queremos, hay unos sopladores neumáticos que mediante aire comprimido soplan ese grano y le separan de su caída normal y le lanza al canal de rechazos. Así de sencillo. Así de sencillo, entre comillas, porque es una máquina que al final mueve mucha cantidad de grano, mucha velocidad, pero también da mucha fiabilidad. Al final esto va en aras de la eficiencia y de ganar tiempo, de ahorrar costes y de, sobre todo, lo que se dice muchas veces, acabar en el producto final con la mejor calidad, intentando también conseguir el mejor precio, que muchas veces es lo que buscan los profesionales. Sí, al final tenemos que buscar un precio y una calidad, y es lo que por eso te lleva a ir poniendo nueva maquinaria que te permita dar un producto de mejor, al final de mejor calidad, porque al final no solo te piden precio la gente, te pide unas garantías y una calidad, y lo tienes que hacer de esa manera. Y así hemos repasado todo el proceso hasta por último el envasado y lo que viene siendo ya la preparación del producto para que salga. Luego, ¿dónde lo van a poder encontrar los profesionales del campo que nos ven, Daniel, toda esta semilla de calidad? Pueden ponerse en contacto con el equipo técnico que tenemos visitando clientes en campo, en nuestros propios locales, instalaciones, la tienda de Palencia que tenemos en el polígono, tenemos tienda en Saldaña, tenemos tienda en Aguilar, igual se me olvida alguna, pero bueno, al final la página web, teléfonos, es muy fácil, no nos apartamos de que nos puedan localizar de cualquier forma. Es ponérselo fácil, que los agricultores bastantes quebraderos de cabeza tienen ya, como para encima tener que ir persiguiendo en este caso al que puede ser su mejor suministrador de semillas en Palencia. Daniel, muchas gracias por hablar con nosotros y por ayudarnos a conocer mejor todo este proceso de selección de semilla para hacer un producto muy bueno, de gran calidad para los agricultores palentinos. Gracias, Nacho, y bueno, bienvenidos aquí. Nos han abierto las puertas de la sede de UPA en Palencia para acercarles unas cuantas propuestas y sobre todo más detalles de lo que realizan en esta organización y sobre todo el asesoramiento que ofrecen a los profesionales del campo, que son, Raúl, algunos de los profesionales que más al día tienen que estar en cuestiones técnicas, en cuestiones profesionales obviamente, ¿no? Pero lo que tiene que ver sobre todo con gestión con la administración, ¿no? Que es algo muy complejo. Sí, hola, buenas. Bueno, está claro, ¿no? Los agricultores al final son unos profesionales en el campo, pero necesitan de otros profesionales al final, sobre todo con la normativa que hay que tramitar con las diferentes administraciones, sea la Junta de Castilla y León, sea la propia Diputación, o sea, porque al final es un sector que está muy regulado. Y al final lo que necesita de nosotros, lo que hacemos en la UPA es bueno, pues un asesoramiento integral para gestionar no su campo, pero sí los papeles que tienen mucha influencia tanto en su campo como en la renta que al final reciben para complementar eso que es lo que venden ellos, pues para complementar pues con las ayudas de la PAC, con los seguros o con el asesoramiento integral al final de una explotación de lo que debe hacer. Claro, bastantes quebraderos de cabeza da ya de por sí el campo, sea agricultores, sea ganaderos, como para encima tener que dominar la vasta normativa que les puede afectar y como para además ser capaces de hacer en tiempo y forma todos los papeles, lo que comentaba, para todas esas ayudas y condiciones que hay que cumplir, ¿no? Al final, lo más fácil, lo más sencillo es acercarse, en este caso hasta UPA, porque al final para eso también cuentan con profesionales con mucha experiencia y muy bien formados. Sí, hombre, bueno, nosotros al final somos especialistas en llevar esos papeles o ese trabajo de cara al agricultor, de cara a las administraciones, para
hacerles comprender y hacerles ver primero qué cosas tienen que cumplir en el campo, porque al final no nos engañemos, el campo está muy intervenido, la agricultura y la ganadería está muy intervenida por parte de la administración, que creemos que, aunque está muy intervenida, tiene que ser así, porque al final los agricultores y los ganaderos lo que producen son alimentos, y esos alimentos tienen que llegar con la mayor seguridad a todo aquel, o sea, con la mayor seguridad y siendo los mejores productos de cara al consumidor. Entonces, bueno, pues es un sector que tiene muchas trabas o tiene mucha normativa. Entonces, bueno, pues desde aquí, como está claro que hay técnicos profesionales en toda materia que rodea a la agricultura y la ganadería para poder tramitar, pues bueno, desde la propia PAZ, donde somos especialistas, pero no solo la PAZ, sino todo aquello que rodea al final al sector, ¿no? Bueno, el sector tiene muchas complicaciones burocráticas y al final cada cosa, como todo el mundo sabe, que hay que presentar en algún sitio, pues bueno, los agricultores no es que no hagan papeles, pero sí que se pierde muchísimo tiempo y no pueden ser expertos en toda la normativa que hay, tanto de la Junta como del Ministerio y de Bruselas, para poder solicitar un determinado número determinadas ayudas o para que cumplan en su explotación con esos compromisos que tienen que cumplir. Entonces, al final, desde la organización, desde UPA, lo que se hace con los agricultores es, bueno, pues yo muchas veces cuando me preguntan es ¿qué hacéis en la organización de cara a los agricultores y los ganaderos? Es más fácil responder ¿qué no hacemos? ¿No? ¿Qué no hacemos? Sería muy corto. Hay muy pocas cosas que no hagamos, somos yo creo que expertos en todas las materias de los agricultores y los ganaderos, es a lo que nos dedicamos. Sí hacemos reivindicación, pero también tenemos unos servicios técnicos que lo que hacen es ayudar a esos agricultores a tramitar todo aquello que tengan que tramitar de cara a las administraciones. Bueno, vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Quizás el más inmediato, por lo menos del que más pendiente están hoy día los profesionales del campo, es el tema de los seguros, que siempre se recomienda desde las organizaciones agrarias que se apueste por los seguros, porque van a dar, valga la redundancia, mucha seguridad, van a permitir que los profesionales concilien mejor el sueño, pero también hay que saber exactamente qué seguro, saber qué conviene según la explotación, según a qué se vaya a dedicar, el tamaño que tenga cada profesional, ¿no? Sí, bueno, hay una cosa muy importante y yo creo que los agricultores y los ganaderos ya están concienciados, ¿no? Si todo el mundo al final aseguramos nuestra casa, que es donde vivimos, pues cómo no vamos a asegurar nuestro negocio, ¿no? Lo primero que da un seguro, por decirlo de alguna manera, es garantizarte unos ingresos, aunque lo mejor es no tener que dar parte a ese seguro, pero lo que hace es garantizarte unos ingresos mínimos para el año, y para poder dormir tranquilo durante todo el año, pues nosotros, bueno, de siempre lo que se ha aconsejado a los agricultores y los ganaderos es tener su negocio asegurado. ¿Qué diferencia hay de hacer el seguro en mi organización, en la UPA, con hacerla en cualquier sitio? Bueno, pues que aquí al final lo que queremos es que los agricultores y los ganaderos hagan el seguro que a ellos les viene bien, que sepan lo que están pagando, que sepan lo que les cubre y que ellos sean los que decidan qué es lo que quieren asegurar, ¿no? Esto es como tener un seguro a terceros o un seguro a todo riesgo, ¿no? Uno cubre unas cosas, otro cubre otras, y uno tiene un precio y otro tiene otro. Pues al final en el sector agrario y en el sector ganadero al final lo que hay es diversidad de seguros, todos amparados al final por Agroseguro y por Enesa, donde hay un pool de compañías ahí que están metidas, donde estamos las organizaciones agrarias en esas mesas de negociación, y al final lo que hacemos con los agricultores es decir, intentar hacer el seguro a la medida que quieran los agricultores, donde haya unos niveles de aseguramiento totalmente distintos dependiendo de lo que queda cada agricultor, y donde las necesidades básicas se cubran, por decirlo de alguna manera, con muy poco coste, y donde si al final uno lo que quiere es un seguro a todo riesgo, vaya a niveles de mayor coste. Entonces al final en la organización lo que hacemos es asesorar poniendo encima de la mesa qué explotación tiene cada uno, cuáles son los plazos que tiene que cumplir, cómo hay que tramitar en caso de que tengan un siniestro, y que ellos sean los que elijan entre un determinado aseguramiento o otro lo que a ellos en su explotación creemos que les conviene, ¿no? No puede ser que alguien que tiene su negocio a la intemperie no asegure su explotación. Y otra cosa es en qué medida cada agricultor decidirá, dependiendo del coste que tenga el seguro,
decidirá qué seguro elegir. Entonces, no se trata de hacer ni el seguro más caro ni el más barato, sino que cada uno, dependiendo de lo que tenga, tenga que elegir. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos gusta que nos trasladen también el sector a nosotros? Es decir, ¿cuáles son las carencias de seguro, de esos seguros? Porque al final nosotros lo que tenemos, o una pata muy importante de nuestra organización, que aparte de hacer los servicios a los agricultores, hacemos una reivindicación y estamos sentados en las mesas de negociación con Agroseguro, es que hay que intentar cambiar de los seguros para que eso sean las medidas que piden los agricultores, que quieren que cubran esos seguros, para ir modificando esas líneas de seguros si algún agricultor cree que no está bien enfocado el seguro. Claro, hay que ser reivindicativos en este aspecto. En otros aspectos que quizás a la gente le puede sonar más. El tema de los seguros, al final todo el mundo sabe lo que es un seguro, los profesionales del campo saben cómo funcionan en este caso los suyos, pero la PAC, que lo comentaba, es quizás algo de lo que se habla mucho en las noticias, a todo el mundo le suena, y es algo que también preocupa mucho a los profesionales del campo, ver en qué condiciones llegan esas ayudas, ver cómo optar a esas ayudas. También en este caso hace falta ese asesoramiento, lo comentaba, para ver cómo adaptarnos, ¿no? Para según las directivas que nos lleguen de Europa, intentar sacar, entre comillas, el máximo partido, ¿no? Sí, bueno, la PAC es un mundo muy complejo, en el que yo creo que los agricultores, al final, la media de los agricultores se juegan entre un 30 y un 40% de la renta que ellos al final perciben. Entonces, bueno, la PAC tiene unas cuestiones técnicas que hay que estar año a año, porque la PAC es verdad que se hace para 5 o 7 años y después hay una reforma de la PAC, pero entre medias hay reformas, entre medias hay cambios de un año para otro, y ahí sí que hay que estar primero al día para obtener, haciendo lo mismo, los máximos ingresos en tu explotación, cumpliendo con unas condiciones. Y lo segundo es ver cómo viene de cara al futuro, ¿no? Al final yo siempre también decimos lo mismo, no hemos acabado la PAC, la última reforma de la PAC de 2015-2020, ya estamos hablando de la reforma de la PAC. Bueno, pues al final también nosotros como organización agraria no solo asesoramos a nuestros agricultores de qué tienen que hacer para obtener sus mayores rendimientos a la hora de hacer la PAC, qué tienen que hacer. Bueno, pues también intentamos ver qué agricultores tenemos, ver qué es lo que hay y ver cómo enfocar la PAC del futuro, ¿no? A partir de ahora estaremos oyendo bastantes años el tema de la reforma de la PAC. Yo soy de los que pienso que la PAC no se va a acabar en el 20, esta reforma. Aprobarán un nuevo presupuesto. Nosotros ahí, yo creo que es el único que siempre va a haber acuerdo, ¿no? Que llegue el mayor presupuesto a nivel español. Nosotros somos de los que pensamos que el Estado español lo que tiene que apoyar es que haya un incremento de lo que aporta cada país a la Unión Europea para que no se pierdan fondos de la PAC, pero después la pelea está en cómo se reparten esos fondos, ¿no? Sí que es verdad que las cosas ya van o ya dicen que va a haber mucha más influencia dentro del propio Estado español, que sea el que reparta esos fondos. Hasta ahora veníamos que casi nos lo daban todo hecho desde la Unión Europea, ahora va a tener mucho más mano, por decirlo de alguna manera, el Ministerio de Agricultura, y bueno, y ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Defendiendo a nuestros agricultores para que lleguen las ayudas lo más justas posibles. Es verdad que cuando hay una reforma siempre habrá agricultores y ganaderos que digan a mí me han quitado mucho y al otro le han quitado menos, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta una cosa: nosotros venimos con unos derechos históricos del año 2000-2002, donde las explotaciones se pueden parecer a lo que había en el 2000-2002, pero tienen que haberse modificado en gran medida. Entonces lo que hay que hacer es, lo primero, pelear por una actualización de lo que realmente hay en el campo y no por una historia, ¿no? Es verdad que después todo se nos llena de que venga más dinero al campo palentino, que venga más dinero, como dirá la consejera, al campo de Castilla y León. Pero al final yo como organización agraria lo que quiero es que venga el máximo de dinero a los agricultores y a los ganaderos, no a la comunidad autónoma. Está muy bien que venga dinero a Palencia, que venga más dinero a la comunidad autónoma, pero lo que tiene que llegar es más a esos agricultores y ganaderos que nosotros llamamos agricultores y ganaderos profesionales, y lo que tiene que haber es un mejor reparto de las ayudas. Me importa menos cuánto llegue a Palencia o a Castilla y León, y sí que me importa que los agricultores y los ganaderos no pierdan ni un céntimo de lo que estaban recibiendo hasta ahora, o incluso puedan recibir más. Y hay otros que no son agricultores y ganaderos que me importa menos que pierdan una parte.
Bueno, no obstante, a esos profesionales hay que ayudarles, echarles una mano, lo comentábamos, asesorarles para ver cómo solicitarlas, ya sea las ayudas que llegan a nivel europeo como las que también se conceden a nivel regional, estatal. Al final es tal la lista de, vamos a decirlo así, de papeles que hay que gestionar, de puertas a las que hay que llamar, que si no es con el asesoramiento de un profesional, uno se podría perder, no tendría al final tiempo ni para lo que es su trabajo de verdad, ¿no? Sí, no, está claro. Nosotros tenemos un gran problema hasta como organización agraria, y yo lo digo, nos lleva más justificar el asesoramiento de cara a la administración de los agricultores y los ganaderos que muchas veces hacer el asesoramiento a esos agricultores y ganaderos, ¿no? Tenemos un problema que siempre dicen, y vuelvo a la PAC, ¿no? En la próxima reforma de la PAC, en las próximas ayudas que lleguen, lo que va a haber es una simplificación. Es verdad que ha habido un problema con todas las ayudas públicas que hay y donde se han hecho las cosas tan mal en un Estado como el español, se han justificado tan mal las cosas y ha habido tanto fraude que al final lo que hacen es que al que lo hace bien le ponen tantas trabas o le ponen tantos requisitos que al final estamos en una comunidad autónoma donde para pedir una ayuda a la incorporación, donde para hacer un plan de mejora, donde para hacer la PAC, donde para solicitar una ayuda a la Diputación, para cualquier tipo de ayudas, al final lo que hay es tanta burocracia que ya no solo el agricultor sería imposible tener acceso a la normativa, sino que le es muy difícil tener acceso a poder perder ese tiempo para solicitar esas ayudas, porque lo es hasta para nosotros como organización estando todos los días haciéndolo. Y no voy a decir nada ya de todas las cosas de que hay que hacerlas por internet, con certificado electrónico, donde tenemos el medio rural como le tenemos, donde tenemos una parte de la provincia de Palencia, y yo diría que el 50% de los municipios o tienen muy malas comunicaciones o no las tienen, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás exigiendo desde la propia Seguridad Social, desde la propia Hacienda, a una empresa que tiene que presentar todo con certificado digital y al final donde está situada tu empresa, o no lo tienes, o va a una velocidad como cuando íbamos con la mula, pues al final estamos pidiendo peras al olmo. Claro, al final hay que contar con esos profesionales para escucharles, para ver cuáles son sus necesidades, pero también hay que escuchar en este caso a los profesionales que se encargan de gestionar esos papeles y de ayudar con las ayudas, valga la redundancia. Raúl, todo este asesoramiento que ofrecen desde UPA, lo hemos dicho, desde las ayudas europeas hasta las que puedan ofrecer la propia Diputación, para todo ese asesoramiento, todas esas ayudas que se hace también, por ejemplo, en formación, al final, ¿cómo puede acceder la gente desde los cursos hasta ese asesoramiento? Bueno, pues nosotros al final lo que tenemos son afiliados. Es verdad que al final nuestro campo no son los afiliados que tenemos, sino que asesoramos a todos los agricultores y ganaderos, y al final, bueno, pues esto es muy sencillo. Nosotros tenemos 4 oficinas distribuidas por la provincia de Palencia. Tenemos la sede central en la calle José Zorrilla en Palencia, donde pueden acercarse cualquiera a visitarnos, y después pues tenemos una oficina en Saldaña que se abre todos los días de la semana, de lunes a viernes, donde hay allí compañeros que atienden a los agricultores y los ganaderos, y tenemos otras 2 oficinas comarcales que se abren una vez a la semana, que es en Herrera los miércoles, que es el día del mercado, y en Cervera los jueves, que también es el día del mercado. Entonces, bueno, en cualquiera de estas oficinas, bien sea para cualquier tramitación que tengan que hacer, bien sea simplemente para consultar, bien sea porque tienen que hacer un curso de formación, o porque al final hacemos asambleas periódicamente, pues bien sea para hablar de la paz, pero para hablar de cualquier otra cosa, de los problemas del sector, pues bueno, pues invitar a todos los agricultores y los ganaderos que ahí estamos, y no solo a los agricultores y los ganaderos, habrá gente que rodea el sector, que en algún momento dado tenga que hacer algunas consultas, pues bueno, pues que las puertas de nuestra organización están abiertas para cualquiera que quiera venir a consultarnos lo que crea que necesita. Perfecto, Raúl, pues muchas gracias por abrirnos también en este caso las puertas a nosotros y ayudarnos a dar ideas a nuestros espectadores. Pues muchas gracias a vosotros y por haberos acercado a lo que es nuestra casa, la Casa de los Agricultores y los Ganaderos, y que se nos dé visibilidad en el sector.
una semana más nos hemos acercado hasta Cercapal para ofrecerles, sobre todo a los profesionales del campo, todo lo que tiene que ver en encerramientos y trabajos profesionales de cara, pues como dice el propio nombre de la empresa, José Luis, acercar los terrenos, pensando en la ganadería, pensando también en la agricultura, pero bueno, que al final es en general pensando en los profesionales del campo, ¿no? Muy buenas. Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta vuestra casa. Efectivamente, bueno, sabéis que desde hace 25 años, este año es nuestro aniversario, Cercapal empezó precisamente en eso, dedicándose al mundo del campo, al mundo de la agricultura y de la ganadería preferentemente. Tenemos a gala ser especialistas y expertos en todo tipo de cerramientos para los profesionales del campo, que fueron nuestros inicios, evitando, como siempre, el tránsito de animales. Muchas veces no solamente es evitar que nuestros animales se escapen, sino evitar que entren otros animales. Tenemos el problema, como todos sabemos, del lobo. Estamos obligados a coexistir y así debe de ser por nuestra integridad natural, pero lógicamente hemos de preservar nuestra forma de vida, que son nuestro ganado, nuestras ovejas, nuestras vacas, básicamente. Y para eso en Cercapal somos expertos. Tenemos cerramientos disuasorios, en ningún caso son lesivos ni tanto para la fauna salvaje ni tanto como para el ganado, y son cerramientos altamente efectivos. Estamos hablando de efectividades por encima podríamos hablar del 90%. Os cuento como ejemplo de que en una ocasión a un cliente le vayamos a una finca, que en una semana le habían matado 10 terneros los lobos. En el año siguiente, los lobos en todo un año solamente le mataron un ternero y fue por un error de dejar una puerta abierta. O sea, quiere decirse que efectivamente nuestros cerramientos en ese aspecto son muy buenos, son de alta efectividad y como siempre ya sabéis, a un precio razonable y creo que muy competitivo en el mercado en el que estamos. Claro, un precio que es razonable y sobre todo el momento en que uno empieza a echar cuentas y pensar en el tiempo de garantía que se da de esos cerramientos, en el caso de Cercapal, ya no es solo que sea razonable, sino que incluso al final es un busquen, comparen y vean. En este caso, la durabilidad que garantizan propicia que en este caso, sobre todo el ganadero, pues bueno, que el profesional del campo acabe decantándose por sus servicios, ¿no? Porque al final es lo que hablamos otras veces, materiales como el que estamos viendo de fondo, con esa garantía, con esa perdurabilidad, no lo encontrarían en todos los sitios. Nosotros tenemos en nuestras, como podéis ver aquí, una muestra de nuestras maderas. Son todo maderas tratadas con un tratamiento especial que se llama un proceso Bethel, con un producto que se llama Tanalit, garantías por 15 años. En nuestras maderas, digamos, modelo premium. Luego tenemos otras maderas un poco más baratos, exactamente con el mismo tratamiento. La única diferencia es que, dependiendo del fabricante, pues te dan garantías a más o menos plazo. Pero vamos, tenemos garantías hasta 15 años en maderas. Tenemos mallas, el recubrimiento habitual es el galvanizado. Nosotros en nuestras mallas, en ganaderas sobre todo, utilizamos triples galvanizados. Quiere decirse que es prácticamente el paso justo anterior al acero inoxidable. O sea, prácticamente, entre comillas, son eternas en el ambiente rural en el que nosotros vivimos. Son mallas que están pensadas sobre todo para ambientes marinos. Lógicamente en la meseta, quiere decirse que son materiales prácticamente eternos. Y, por ejemplo, en pastores eléctricos, cualquier aparato de consumo, como todos nuestros teleoyentes saben, tienen 2 años de garantía. Nuestros pastores eléctricos tienen un mínimo de 3 años de garantía contra cualquier defecto. Y claro, estamos hablando de que 3 años de garantía, más 15 en la madera y demás. O sea, tenemos aparatajes y todo el utillaje. Nuestro utillaje es realmente de primerísima calidad. Y es una cosa que quiero hacer insistencia, o sea, a precios razonables. Al final, cuando te das cuenta de que al cabo de 10, de 12, de 14 años, tu valla sigue estando en perfectísimas condiciones y sigue cumpliendo su cometido, la repercusión por metro lineal que equivale es absolutamente ínfima. Y ya no digamos nada si comparamos eso con el costo que tendría en horas de trabajo para el propio profesional. Si estamos hablando de que un ganadero se tendría que pasar mínimo de 6, 7, 8 horas al día en el campo, por ejemplo, con el ganado, mientras que con una valla, lógicamente, solamente se pasa media hora para estabularlas o dejarlas en el cercado y otra media hora para recogerlas y meterlas en la nave,
cuando hace cuentas se da cuenta de que probablemente en medio año, en un año, ha recuperado la inversión de una superficie igual de 1 hectárea, 2 hectáreas, y le quedan 10 años de recuperar dinero. Con lo cual, a la postre, estamos hablando de que de verdad los costos reales de esas vallas son verdaderamente irrisorios. Bueno, hablábamos al principio de un animal con el que hay que coexistir, con el que hay que cohabitar, pero que efectivamente al final puede hacer mucho daño en las ganaderías. Hay otro animal que en este caso hace daño, pero en otro ámbito, que es el de la miel, estamos hablando del oso, y que cada vez se recurre más a determinados cerramientos también para mantener alejado, en este caso no es para que nos salgan, sino para mantener alejado a los osos, ¿no?, de las colmenas. Es así. Ahora mismo el único medio de verdad disuasorio para cualquier colmenar con respecto al oso es la electricidad, son los pastores eléctricos. Nosotros disponemos de una gama de pastores eléctricos, de toda la gama en realidad que existe en el mercado, desde pastores que van con batería, pastores que van con placas solares, pastores que van con pequeños aerogeneradores, pastores que van lógicamente enchufados directamente a la red eléctrica, y está demostrado que es la única defensa válida para contenerles, puesto que es cualquier tipo de valla, salvo lógicamente si hiciésemos un muro de 4 metros de altura de hormigón, pues lógicamente no, pero cualquier tipo de valla, al fin y al cabo el oso, como quiera entrar, entra. Bien es cierto que el pastor eléctrico no es la panacea, pero sí estamos hablando de porcentajes superiores al 80%, acaba siendo disuasorio para el animal, porque no es un sistema lesivo, en ningún caso para el animal. Es más, un pastor eléctrico no se ni tan siquiera lesivo para un niño pequeño, incluso un bebé, porque son descargas de muy alto voltaje, pero muy, muy, muy pequeña intensidad. Quiere decirse que es una sensación muy dolorosa. Es como si clavases una aguja, con lo cual efectivamente no es nada que haga que sea lesivo al animal, pero sí es altamente disuasorio. Es más, yo tengo ahora mismo clientes en la zona del Cerrato que para evitarlo lo están utilizando incluso hasta para zorros. Que el zorro, curiosamente, es un animal que es muy hábil y muy astuto y trepa. Y es bastante trepador, y por ejemplo con los pastores eléctricos está invitado también de que el zorro se meta en los colmenares, que muchas veces más es el destrozo que hacen, igual que el oso, más que la miel que se pueden llegar a comer. Bueno, estamos hablando en general de profesionales del campo, sobre todo centrados en el mundo de la ganadería, obviamente, pero al final toda esta gama se puede trasladar también al uso, vamos a decir, más de andar por casa, no más cotidiano, más de cualquier espectador que nos esté viendo y que esté pensando en cerrar la finca, en cercar el terrenito que tiene del chalet o para cualquier tipo de cerramiento, lo comentaba. En el caso de los profesionales lo que más recomiendan es la madera por esa durabilidad y demás, pero no sé si en otros casos también depende al final del destino, ¿no? Del cuál sea el cerramiento específico, ya sea pues para un hogar, para un jardín o para cualquier otro ámbito, ¿no?, que pueda ver cualquiera de nuestros espectadores. Siempre, y como un pequeño inciso, efectivamente, nosotros nos dedicamos mucho al mundo de la ganadería, pero también al mundo de la agricultura, puesto que muchas veces se pretende evitar de que el animal entre dentro de la explotación agrícola, y muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando de que, sobre todo si tenemos algún tipo de producción agrícola de alta rentabilidad. Imaginaros, por ejemplo, no sé, pues alguien que tenga flores. Entonces, lógicamente, evitar que entren jabalíes y demás, también es algo importante, que no entren, sobre todo, siempre pensamos en la agricultura con el trigo, no sé qué, pero imagínate, yo que sé, un invernadero en el cual tienes pues algún tipo de planta que efectivamente es alto costo. O, por ejemplo, nosotros no hace mucho hemos suministrado materiales para una finca en Granada, para evitar que entrasen jabalíes en una plantación de almendros, porque llegan incluso a subirse a 2 patas y de hacer auténticos destrozos tanto en las ramas como en los almendros. Y con respecto a lo que me preguntabas del hecho de de acercarnos más al ámbito de la casa, sabes que en Cercapal disponemos absolutamente de todo el tipo de vallas que existen en el mercado. Insistimos, todas. Incluso es más, hemos hecho fabricaciones a medida para instalaciones que así lo requerían. Ahora mismo estoy pensando en concreto en
en vallas específicamente que se han fabricado para el Ministerio de Educación y Ciencia en Castilla y León, una valla diseñada por el Ministerio y que querían ese tipo de valla que se fabricó expresamente para ellos. Entonces nosotros siempre procuramos aunar lo que el cliente necesita con lo que existe en el mercado y siempre estamos hablando de intentar utilizar productos estándar para que los precios sean razonables y estén muy ajustados a la realidad del mercado. Entonces, en ese aspecto procuramos siempre asesorar al cliente. Yo siempre digo a mis clientes que yo tengo la experiencia y el conocimiento y el dinero lo tienen ellos. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo sí o sí, para que ellos estén contentos con lo que se les va a instalar o con lo que se les va a vender y que efectivamente al cabo de los años estén contentos con el asesoramiento que se les ha dado desde Cercapal. Claro, y además de todo ese, vamos a decir, de esa gama de opciones de cara a acercar a cualquier terreno, cualquier opción que tenga en la casa, y ese asesoramiento, también hay otros, vamos a decir, complementos que pueden encontrar para, por ejemplo, desde la casa para guardar las herramientas, como decía en otras ocasiones, o incluso mobiliario, vamos a decir, de parque infantil, ¿no? Que también cada vez se va viendo más también porque se va renovando, porque se necesita en muchos lugares. Esos son otros de los servicios complementarios que ofrecen todo en torno a ese asesoramiento del que hablaba, para que al final el cliente salga contento y justo con lo que necesita y justo con el precio adecuado. El tiempo nos ha llevado un poco a utilizar, primero, lógicamente, en tiempos de la crisis que vamos a decir que hemos pasado, que ahora ya estamos viendo otra forma de trabajo con respecto al que teníamos, ya no es el boom que teníamos antes. Entonces hemos ido diversificando nuestros ámbitos, un poco porque también nuestros clientes nos lo demandaban, porque el cliente ahora mismo, o los clientes, la gente como norma general, demandamos un poco que nos den las cosas hechas. Nos gusta comprar las cosas y que nos den las cosas un poco hechas. Todos buscamos nuestra comodidad, que lo que menos tenemos en nuestra sociedad es primero tiempo y después dinero. El tiempo es un bien muy escaso. Quiere decirse con esto que efectivamente tenemos desde mobiliario urbano, un poco como complemento, pues a poder colocar un banco, por ejemplo, en la parcela, incluso pequeños ayuntamientos que no tienen la posibilidad de trabajar con las grandes marcas, puesto que muchas veces no les sirven mal. Nosotros trabajamos con todos nuestros clientes, son buenos y son muy válidos. Entonces, mobiliario urbano, mobiliario deportivo, canastas, porterías, redes de separación, redes, por ejemplo, para cortar zonas. Otro tema, por ejemplo, para el mundo de la ganadería, redes para voladeros de perdices, voladeros de codornices, faisanes y demás. También tenemos ese tipo de materiales. Y luego, pues los parques infantiles. Todo el tema que lleva parques infantiles, nosotros trabajamos con 2 o 3 fabricantes punteros a nivel nacional, todos con materiales certificados, ¿vale? Ahora mismo, desgraciadamente, sabemos que hay mucho intrusismo, vamos a decir, al este de nuestro país. Entonces hay productos con los cuales no se puede jugar, y una cosa con la que no se puede jugar jamás es con la seguridad de nuestros niños. Entonces, desde Cercapal, todos nuestros materiales cumplen normativas, depende de cuál, normativas TUP, normativas por supuesto UNE, precisamente para que todos los parques son certificados, utilización de suelos especiales para suelos anticaídas, siempre cumpliendo un poco más de la normativa. A mí nunca me gusta ir al filo de la navaja. Considero de que siempre es el un poco más de seguridad es un plus que es una obligación personal dar a mis clientes. Yo si, por ejemplo, yo sé que un columpio con un suelo de 4 centímetros es suficiente, yo siempre pongo un suelo de 5 centímetros, incluso si es necesario, asumiendo ese pequeño sobrecoste que a veces son niños nimios, precisamente porque me quedo mucho más tranquila. Nunca me gustaría pensar de que por el hecho de haberme ajustado con exceso a la legalidad hubiese podido evitar un accidente, con lo cual en eso somos extremadamente serios, con lo cual procuramos siempre curarnos en salud y siempre dar un margen de seguridad a mayores del margen de seguridad. Y al final, José Luis, todas estas opciones de las que les hemos hablado a nuestros espectadores, todos esos modelos de valla, de cercado, de tipo de, hablábamos parque infantil, todas estas opciones, nos queda recordarles a los espectadores dónde lo van a encontrar. Bueno, pues nos pueden encontrar en la calle Tejedores, el número 9, en el polígono San Antolín, muy cerquita del cementerio y de la calle de los Tanatorios.
Y bueno, también nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.cercapal.es. Ahí pueden encontrar nuestro teléfono y lo mejor es que nos llamen, nos visiten o vamos a visitarles y les podemos informar, les podremos dar todo tipo de asesoramiento, todo ello lógicamente sin coste alguno y por descontado con todo nuestro cariño y nuestros 25 años que llevamos a la espalda, que ya por eso peinamos canas. Y que veamos otros 25. José Luis, muchas gracias como siempre por abrirnos las puertas de Cercapal. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ya saben que siempre nos gusta ofrecerles un pequeño avance de lo que podrán encontrar y ver en nuestro próximo programa. Este producto sobre todo está destinado a personas que realmente suelen utilizar, iba a decir un 50%, pero que suelen utilizar tanto la silla manual como la silla de ruedas eléctrica. Es decir, nosotros tenemos muchos clientes en la ortopedia que son usuarios que, bueno, pues que igual dependiendo del momento se cogen su silla manual, pero que igual en otros momentos, pues yo qué sé, porque van a hacer largas distancias o porque van a ir a una zona que hay muchas pendientes o muchas cuestas, pues cogen su silla de ruedas eléctrica. ¿Qué ocurre? Pues bueno, en principio estamos hablando de que tenemos dos productos en casa. Que ocupan espacio, que bueno, pues al final los costes también se multiplican. Entonces, este sistema lo bueno que tiene es que con un solo producto, ¿vale?, lo podemos acoplar a nuestra silla manual convencional. Nosotros nos encargamos de recoger esos valores, esas ilusiones, esos objetivos que tienen las personas cuando llegan aquí, porque venían ya con ellos. Entonces lo que sucede es que a veces nos fijamos en lo primero que se ve, ¿no?, que puede ser una dificultad física, una dificultad psíquica, y nos olvidamos de lo que hay ahí, que es una persona con sus opiniones, con sus ilusiones, y entonces a través de esta historia de vida es lo que nosotros utilizamos después para poder trabajar con ellos. Esta historia, todo el recoger toda esta serie de valores y de motivaciones que tienen ellos, nos ayuda a definir los objetivos de trabajo de forma que damos continuidad a esa historia con la que venían ellos. Que nos cuenten su necesidad. Conforme nos cuentan su necesidad, ¿vale?, nosotros tomamos muy buena nota y le elaboramos un presupuesto sin ningún compromiso. Se lo entregamos por escrito, muy bien explicado, la verdad, y luego después, pues que lo valoren con calma en su casa, en familia o individualmente, eso ya depende, ¿verdad? Y cuando lo hayan valorado bien, si les interesa el presupuesto que le hemos pasado, pues nos lo comunican, vienen por aquí o nos lo comunican. Entonces, ¿de acuerdo? Pues de acuerdo, preparamos a la persona idónea para ese trabajo que nos piden, hacemos la presentación luego aquí en la oficina, que se conozcan por ambas partes, que a continuación puedan ir a la casa a conocer la casa y las personas a quien tengan o persona que tengan que atender, y cuando el cliente quiera, que comience la persona a trabajar. Así termina nuestro Te Damos Ideas de hoy. Ponemos así el punto final, pero ya saben que como siempre la próxima semana volveremos con muchas más recomendaciones, así que no se la pierdan.